tardes a todos, sean bienvenidos, están acá en el salón, están en las redes. Hoy quiero hablar sobre un tema titulado Limpieza de pecado. La Biblia en Romanos capítulo número 3, versículo 23 dice: porque todos pecaron, fueron cortados de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado, todos nacemos con una genética de pecado, un ADN espiritual unido al pecado del primer Adán, dice la Biblia, la primera persona que el Señor santificó, lo hizo igual a su imagen, su semejanza, como a nosotros. Y Adán en el Edén junto con Eva pecaron y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Ser destituido de la gloria de Dios es que ya nuestro espíritu se apartó de Dios. Cuando somos destituidos de esa gloria, nuestro espíritu, que antes estaba unido al Espíritu de Dios, automáticamente esa gloria de Dios sale de nuestras vidas, y eso es lo que le pasó al primer Adán y eso nos pasó a nosotros. El pecado, en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y comió. El pecado entró a través de ellos dos a toda la humanidad. De ahí en adelante, todas las personas nacen con su espíritu apartado de la gloria de Dios. Nadie nace con el espíritu conectado con la presencia de Dios. Nadie nace con su espíritu lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por el contrario, y necesitamos encontrarnos con el Señor Jesús para que Él nos vuelva a dar vida, ¿bien? Para que Él nos devuelva, restituya la gloria de Dios que perdió el ser humano allá en el Edén. Por eso en esta placa vos vas a ver que Cristo pagó con su sangre por nosotros. Cristo pagó con su sangre para que todos los seres humanos nuevamente seamos rescatados y volvamos a vivir la gloria de Dios. Como el hombre fue destituido de la gloria de Dios en el momento en que Cristo paga el pecado con su sangre, paga por la culpa de todos los seres humanos con su sangre, en ese momento todos nosotros recibimos, cuando recibimos a Jesús, la restitución de la gloria de Dios. Dice 1 Pedro 1, versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana conducta. Porque cuando estamos alejados de la gloria de Dios, cuando no estamos cerca de Dios, hay una conducta vana, recibida por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto ni mancha. Dice la Biblia que fuimos rescatados por la preciosa sangre de Cristo. Entonces, nacemos apartados de la gloria de Dios, correcto. Pero hay un rescate por nosotros. Y ese rescate es la preciosa sangre de Jesús que nos rescató. En la cruz del Calvario, Jesucristo dio su vida, derramó su sangre por toda la humanidad para que sean perdonados nuestros pecados, para rescatarnos y para que se nos restituya la gloria de Dios perdida en nosotros, los seres humanos. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención por su sangre,
el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. En Él es en Jesucristo. Hebreos 9:12 dice, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, que entró una vez por todas en el santuario, habiendo obtenida eterna redención. La sangre de Jesucristo nos rescató, nos redimió, nos dio esa redención, pero la sangre de Jesucristo, a todos los que creemos en Él, cuando somos sellados por el Espíritu de Dios, recuperamos la gloria de Dios que se había perdido allá en el Edén, en el ser humano. Entonces, cuando Cristo paga el precio en la cruz del Calvario, Él derrama su sangre, es sepultado, resucitado. Cuando Cristo paga ese precio con su sangre, en el momento en que Él entrega en el altar del cielo la sangre que Él mismo derramó para perdón del pecado de toda la humanidad, en ese momento desde el cielo, mira lo que ocurre. Él presenta la sangre en el cielo, en el altar santísimo del cielo, y en el cielo automáticamente ven la sangre de Jesús, y en toda la raza humana, todas las personas que creen en Jesús son sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre ya justifica a la persona que cree en la sangre de Jesús derramada en la cruz, al que cree en la resurrección de Jesús, al que toma a Jesús como Señor y Salvador. Entonces el Padre dice, cree en mi Hijo, ahora es justificado. ¿Qué significa ser justificado? Vamos a leer Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe ¿en quién? Por la fe en Jesús. Soy justificado. ¿Qué significa? Tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos enemistados con Dios. ¿Bien? Y vos tal vez estás diciendo, pero pastor, vos dijiste que el título de este mensaje es limpieza de pecados. Perfecto. En un ratito voy a llegar a esa área. Pero quiero pasar por este lugar. Quiero enseñarte que la sangre de Jesús es la que nos redime. Y quiero enseñarte que cuando aceptás a Jesús en tu corazón, automáticamente sos justificado y la paz del cielo entra en lo profundo de tu corazón. Tal vez estás escuchando este mensaje por pura casualidad y no tenés paz en tu corazón. Ahí a donde estás, decile a Jesús, te pido que entres en mi corazón. Quiero que con tu sangre me limpies de mis pecados. Quiero que el Padre me justifique en este día y yo tenga paz con Dios. Haz esa simple oración y vas a ver cómo tu vida es transformada. Gálatas 2:16 dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense esto, somos justificados porque creemos en Jesús, sigan la imagen, y creemos en la fe de Cristo. Cristo tuvo fe de que iba a ir a la cruz, derramar su sangre, morir, descender al Seol y iba a ser levantado por el Padre. Entonces, Él tuvo fe. Yo tengo fe en Cristo y tengo fe en la fe que Él tuvo, porque Él tuvo fe de que sería levantado entre los muertos. Entonces, nosotros cuando somos justificados, automáticamente somos con Él enterrados a la vieja vida y nacemos a una nueva vida por causa de esa justificación que el Padre hace sobre nosotros. Ahora, voy a dejar por este lado lo que les acabo de enseñar, de que nacemos apartados de la gloria de Dios, de que nos rescató Jesús por el precio de sangre, su propia vida, de que cuando Cristo nos rescata, el Padre dice, justificado, tiene paz conmigo. Bien, dejo eso ahí. Vamos para el otro lado. Mira, ahora
quiero contarte que necesitamos trabajar sobre los pecados y la limpieza de pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita trabajar sobre los pecados conscientes y los pecados inconscientes todos los días. Y para eso hay una palabra con la que quiero trabajar y se llama confesión. Salmo 32:5 dice: mi pecado, dice David, te declaré, en pasado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, el pecado no confesado tiene maldad. Necesitamos confesar el pecado para que esa maldad sea arrancada. Hay pecados que tendrás que confesarlo directo con Dios, vos y Dios nada más. Otros pecados tendrás que confesarlos con alguien, porque si no vas a quedar atrapado o atrapada en la maldad y eso te va a anclar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, puedo confesar a Dios mis pecados, yo soy rey y sacerdote delante de Dios, pero hay tratamientos que Dios hace con quienes me rodean para conmigo. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa, el que los confiesa y se aparta de ellos, obtendrá misericordia. Entonces, el Señor necesita que confesemos los pecados. Ya la sangre de Jesús me perdonó, ya el Padre me justificó, pero ahora tengo una vida de todos los días. Y en la vida de todos los días hay 17 obras de la carne que se quieren manifestar. La vieja naturaleza se quiere manifestar todo el tiempo. Los 5 sentidos están en todo momento alertas, buscando a ver el pecado que en el entorno puede manifestarse a través de los sentidos. El inconsciente tiene imágenes llenas de pecado. Entonces, la confesión es necesaria. Si hay algo que tenés que confesar en esta tarde, confesalo. Si en este día hay algo que tenés que confesar, hacelo. Pero si sabés que hay algo que tenés que confesar delante de alguna persona, también te invito a que lo hagas. Porque hay niveles de pecado que te mantienen en algo oculto y eso te ata para toda la vida. Entonces, en el inconsciente, cuando hay pecados que vos no confesás y pedís ayuda de alguien, en el inconsciente es como que estás anclado y no salís más de ese lugar. ¿Se entiende? Confieso mi pecado. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Desvincularme del pecado. Desvinculación del pecado. Romanos 6, del 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es que no nos mantengamos perseverando en el pecado. El pecado no está en la acción, el pecado está en el corazón. Entonces Dios dice: no perseveres en el pecado. O sea, no solo tengo que confesar el pecado, ahora el segundo ejercicio es: no puedo perseverar en ningún pecado, no puedo permitir que mi corazón se empiece a involucrar y a deleitar con el pecado, porque estoy atándome nuevamente y puedo abrir puertas espirituales. Romanos 6:6 dice: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Vuelve a reiterar el apóstol Pablo y dice: no podemos servir al pecado, debemos apartarnos del pecado. El cuerpo tiene que correrse del pecado. El viejo hombre fue crucificado, pero hay una acción, hay decisiones que hay que tomar. O sea, no me alcanza solo con confesar. Si voy más atrás, no me alcanza con que la sangre de Jesús me haya perdonado. No me alcanza con ser justificado y tener paz para con Dios. Hay un trabajo en el diario andar, confesar, pero después de que confieso me alejo. No me acerco, no provoco que la tentación me gane. Estoy distanciado de la tentación. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios.
Ahora observen esto. En esta fase les estoy diciendo, confesamos el pecado. 2, me alejo del pecado, pero ahora te invito a algo. Voy a abrazar la santidad, andar en santidad. Entonces, no solo que confieso, no solo que me alejo del pecado, esa no es la verdadera vida cristiana. Estar todo el tiempo confesando y alejándome del pecado. La verdadera vida es, voy a andar, voy a abrazar la santidad. Abrazo la santidad que Dios, a través de su Espíritu Santo, me permite tener. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Segunda de Corintios 7, 1. Fíjense, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Corinto a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora Dios me pide que yo eleve un temor reverente hacia Él. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí, si yo tengo un temor reverente, manejarme en santidad. Confieso, me alejo del pecado, ando en santidad. ¿Cómo logro mantenerme en esta santidad? Hay una clave. La clave es muy importante para que la tengas en cuenta y es la comunión con el cuerpo de Jesús. A ver, cuando vos estás en comunión con el cuerpo de Jesús, ¿quién es el cuerpo de Jesús? La iglesia. El aceite que fluye de la cabeza de Cristo llega a tu vida. Cuando vos no estás en comunión, sino que estás desconectado del cuerpo, el aceite que te santifica, el aceite que te purifica, el aceite del Espíritu que te da la unción en el cuerpo de Jesús, el aceite no está porque hay una desconexión. Vos no podés dejar de servir en el cuerpo, pero es que me molesta el hermano tal, no quiero porque no me gusta tal cosa, no me gusta tal otra. Pero eso te desconecta del cuerpo, y si te desconectas del cuerpo y buscas la santidad, no la vas a poder tener y sostener en tu vida, porque el cuerpo de Cristo te mantiene bajo la unción y te permite viajar todos los días a la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. No practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si tenemos comunión uno con otro, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Bien, si somos un cuerpo y hay un mismo espíritu, no te apartes. No es solo confesar, alejarte del pecado, querer andar en santidad. Tenés que estar conectado, conectada con el cuerpo de Jesús para que el aceite del Espíritu fluya. Efesios 4, 15 y 16 dice lo siguiente. Sino que siguiendo la verdad en amor, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No te podés alejar de la iglesia, no te podés alejar del cuerpo de Jesús, no te podés alejar de los hermanos, no podés no querer servir en la iglesia, porque eso no es sano. Porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. Porque el cuerpo de Jesús, que es la iglesia, está constituida por un montón de hombres y mujeres que tenemos muchas imperfecciones humanas, pero somos el cuerpo de Jesús. Si vos te alejás de la iglesia, la unción deja de fluir, porque la iglesia tiene una unción especial, porque es la unción del cuerpo. Y yo necesito el cuerpo de Jesús que fluye
sobre mi vida y que me llena todos los días de la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para resumir el mensaje del día de hoy, todos los seres humanos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. En el momento en que Adán y Eva, la gloria de Dios, que Adán y Eva pecaron, la gloria de Dios se apartó de ellos. Por eso el ser humano nace sin la gloria de Dios, nace sin la presencia de Dios, nace apartado de Dios. La sangre de Jesús nos redime de todos los pecados si aceptamos a Jesús en el corazón. Sangre derramada en la cruz, la resurrección de Cristo. Cuando yo acepto a Jesús, soy redimido de toda maldición. Y ante el Padre automáticamente me justifica y imparte el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, en mi vida y me sella. Ahora, esa es la regeneración que vivimos. Pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, continuamente debemos practicar el ejercicio de confesar los pecados, de apartarnos del pecado, es necesario que nos apartemos del pecado, pero es necesario también que cada uno de nosotros busquemos la santidad, que tengamos pensamientos de santidad, que le permitamos al Espíritu de Dios hacer el proceso de santificación en nosotros. Y es necesario que no nos apartemos del cuerpo de Jesucristo. No lo hagamos, porque la unción que hay en el cuerpo me mantiene vivo, me mantiene lleno de la presencia de Dios, y de esa manera puedo servirle y puedo concretar mi llamado. Quiero orar en este día por tu vida para que podamos tener esta limpieza de pecados. Oramos. Señor, en esta tarde te damos gracias por la limpieza del pecado. Sabemos que la gloria de Dios se ha corrido del ser humano cuando Adán y Eva pecaron. Pero Señor, hoy en el nombre de Jesús, te damos gracias por la sangre derramada en la cruz, por la vida de cada uno de nosotros, porque te hemos aceptado como nuestro Señor, nuestro Salvador, y automáticamente nos justificaste. Y por eso entró la paz en nuestros corazones, si no jamás hubiésemos tenido paz. Señor, hoy queremos empezar a tener una vida de hábitos sanos, el hábito de confesar los pecados, el hábito de desvincularnos, alejarnos, correr cuando vemos que el pecado está cerca. Señor, queremos adquirir el hábito de andar en santidad. Queremos adquirir el hábito de tener cada día más comunión con tu Santo Espíritu a través del cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Bendigo a cada persona que está oyendo en este día. Bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a cada persona que está desesperada por salir del pecado. Padre, ruego en el nombre de Jesús que opere, Señor, una toma de conciencia muy alta, un arrepentimiento alto, Señor, para que venga una nueva vida en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Ha sido un gusto poder estar transmitiendo desde Varadero, provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de la Reconciliación, este mensaje es de mucha bendición. Compartilo con alguien que esté luchando con el pecado. Compartilo con algún amigo que considere que le pueda hacer bien, que le pueda hacer falta este mensaje. Y no tengo duda de que esa persona va a ser muy bendecida. Dios te bendiga mucho y seguimos en contacto.